Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a no sé quién está por aquí. Bueno, todos los que vayan llegando, que nos vean en diferido y todo esto, ¿no? Marco Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro Molinas, bienvenido, saludos a México, muchas gracias. Kawazu, bienvenido, saludos a Paraguay. Hispanicus, bienvenido, muchas gracias. Bueno, perfecto, pues bueno, supongo que han visto el título. Vamos a ver hoy un poco de historia, ¿no? En los canales de misterios y todo este rollo siempre se habla mucho del proyecto Paperclip de Werner von Braun y toda esta gente, todos estos alemanes que fueron a trabajar para Estados Unidos y tal, ¿no? Pero, o sea, ¿qué hubo del lado ruso? No hubo nazis alemanes y tal que trabajaron para los rusos. Y bueno, claro, ellos tuvieron su propio proyecto Paperclip, ¿no? Operación Osoaviajim se llamaba. Operación Osoaviajim, el traslado forzoso a la URSS de miles de científicos y técnicos alemanes en 1946. Seguramente los aficionados a la historia de la Segunda Guerra Mundial sepan que el traslado a Estados Unidos de científicos alemanes especializados en armas de última generación, realizado al final de la contienda, recibió el nombre de Operación Paperclip. Lo que ya no es tan conocido es que los soviéticos llevaron a cabo una acción similar, sumando a más de 2,5 millares de especialistas a los que se obligó a viajar a la Unión Soviética y trabajar para esta durante una década. Es lo que en ruso se conoció como Operasia Osoaviachim, es decir, Operación Osoaviajim. Osoaviajim no es una palabra del diccionario, sino un acrónimo. Traducidas, sus siglas corresponden a la Unión de Sociedades de Asistencia para la Defensa y Aviación Construcción Química de la URSS, una organización paramilitar fundada en 1927 con el objetivo de preparar a la población para la defensa de la patria. Es decir, su misión consistía en formar una reserva de las Fuerzas Armadas que a partir de una serie de cursos impartía adiestramiento militar, armamento, tácticas, topografía, paracaidismo, comunicaciones. La Osoaviajim se inspiraba en las agrupaciones voluntarias que habían surgido en los años 20 durante la Guerra Civil y permitía la afiliación de ciudadanos a partir de 14 años de edad, calculándose que para el año 1941, cuando la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial, tenía ya 13 millones de afiliados repartidos entre casi 7.000 grupos, con sus correspondientes cuadros de mando. Contaba con abundante equipamiento, planeadores, torres de radio, campos de tiro, escuelas de paracaidistas, caballería. En 1946, al acabar el conflicto, se reconvirtieron algunas de sus actividades y así nacieron un club de tiro deportivo, un aeroclub, un club de radioaficionados, varios de motociclismo, etc. 2 años después, la entidad se dividió en 3, una por cada arma, tierra, mar y aire, y en 1951 se reunificó cambiando el nombre y pasando a ser la DOSAF, siglas de Sociedad Voluntaria de Ayuda al Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Tras la disolución de la URSS mantuvo esa denominación adaptada a cada república, pero en la Rusia de 1991 fue rebautizado como Rosto, Organización Deportivo-Técnica de la Defensa de Rusia, para recuperar el nombre de DOSAF en 2009. Lo que nos interesa aquí es el periodo entre 1946 y 1958, pues fue en mayo de esa primera fecha cuando el recién creado MVD, Ministerio del Interior, nuevo nombre asignado al antiguo NKVD o Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética, o sea, lo que luego pasaría a ser la KGB, ¿no? Decretó una resolución con el fin de conseguir la transferencia de las oficinas de construcción, así como 2.000 especialistas alemanes, hasta finales de año. ¿Qué tenía que ver eso con la Osoaviajim? En realidad nada, simplemente fue un error de denominación emitido por una emisora alemana que la ZIG, Central Intelligence Group, y la OSS
Office of Strategic Services, las agencias predecesoras de la CIA, dieron por bueno y de paso sirvió para despistar a los espías soviéticos. Saludos a la gente que va llegando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Revuelta Global, saludos ahí a España. Roosevelt, Stalin y Churchill habían acordado en la conferencia de Yalta que Alemania debería pagar como indemnización de guerra unos 20 millones de dólares. Ahora bien, dado el marasmo en la economía alemana en aquellas circunstancias, con sus campos arrasados y sus industrias destruidas, se propuso que al menos una parte pudiera pagarse en especie, entregando bienes y mano de obra. Eso incluía implícitamente el aprovechamiento de la labor de científicos e intelectuales que se repartirían entre las potencias, correspondiéndole a la URSS el 50%. La caída del régimen nazi y el fin de las hostilidades constituyó el disparo de salida de una frenética carrera por hacerse con los servicios de los mejores, especialmente los ingenieros físicos y químicos que habían desarrollado las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, cazas a reacción, aviones en forma de ala delta, cohetes V1 y V2, y trabajado en el frustrado plan de una bomba atómica. Se bautizó con el nombre de comisiones trofeo a los grupos encargados de contratar o detener a esos científicos. A veces los secuestraban sin más y los ponían a trabajar en lugares secretos, como ocurrió con una decena de científicos que fueron recluidos en Farm Hall, Cambridge, Inglaterra, mediante la operación Epsilon. Como es sabido, el país germano quedó dividido en dos sectores. En el controlado por la URSS se fundaron una serie de instituciones: Instituto Nordhausen, Instituto de Berlín, que se encargaban de asumir los trabajos inconclusos de los cerebros alemanes, prestándose atención especial a los relacionados con los cohetes. Hasta 6.000 operarios autóctonos tuvieron que trabajar en una fábrica de Nordhausen bajo la dirección del ingeniero Helmut Gottrup, quien había colaborado con Werner von Braun en el programa de V2 en Peenemünde. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en la conferencia de Potsdam vetaban el estudio y fabricación de armas en Alemania, por lo que era necesario trasladar fuera la producción. Y hoy, ahora en Peenemünde tienen un museo, y afuera del museo tienen un V2 ahí puesto. No sé si será real o será como de cartón piedra o algo así, pero... Eso, claro, incluía a los científicos. Ya en la primavera de 1945, sin haber finalizado todavía la guerra, los soviéticos lograron reunir a un centenar de ellos, entre los que se encontraban algunos tan ilustres como Gustav Hertz, Manfred von Ardenne, Peter Adolf Thyssen y Nikolaus Rill, todos ellos relacionados con la investigación atómica, para cooperar en el desarrollo de una bomba. Fueron presionados, aunque no forzados, como sí les ocurrió a otros que pasaron primero por la prisión moscovita de Butyrka y más tarde por unos laboratorios del sistema Gulag conocidos como Sharashka, que tenían diversas sedes. Fue el caso de Ferdinand Brenner, diseñador de motores de Junkers. No obstante, de momento los técnicos de otras áreas de investigación, por ejemplo, cohetes, giroscopios, motores a reacción, electrónica en general, armas químicas y vídeo en color, pudieron trabajar en suelo alemán, en las llamadas OKV, Oficinas de Diseño Experimental, que partían de las grandes empresas con miles de empleados germanas, Carl Zeiss, Junkers, Genaer Glaswerk, Schott and Henn, y devinieron en las SAG, Sociedades Anónimas Soviéticas. El problema era doble. Por un lado, estaba la prohibición aliada de fabricar armas en Alemania. Por otro, las reticencias que muchos dirigentes mostraron a trasladar esas fábricas a la URSS por la competencia que harían a la industria nacional. Stalin tomó personalmente la decisión final a favor. Fue al año siguiente, en abril, cuando Mikhail Khrushchev, ministro de Industria Aeronáutica, firmó una orden secreta sobre la reubicación de la industria aeronáutica y de motores alemana que plasmó en el citado decreto 13 de mayo de 1946. Claro, o sea, los americanos tenían el proyecto Paperclip, los rusos tenían esto, o sea... ¿cómo te diré? No hubo un programa espacial americano y un programa espacial ruso. Hubo un programa espacial alemán y los programas ruso y americano salieron del programa alemán porque, bueno, o sea, los rusos y los americanos pues se llevaron los planos, los científicos, o sea, todo lo que estaban haciendo los alemanes pues se lo llevaron lo que pudieron pillar todos los rusos y
y los americanos, ¿no? Los estadounidenses, ¿no? Bueno, saludos a la gente que va llegando. Gary, ML, ¿qué pasa? Trasnochadores, saludos ahí a España, que no fue por la libertad. Bueno, muchos científicos, o sea, preferían trabajar para los yanquis porque el nivel de vida era más alto, pero bueno, los soviéticos sí se llevaron a bastantes también. Fue por nuestro futuro. No, bueno, o sea, ¿cómo te diré? Si Agustín Torres, ¿qué tal? Saludos ahí a Argentina. Pues si Alemania hubiera ganado la guerra, pues ellos hubieran ido los primeros a la luna y todo este rollo, ¿no? Pero, bueno, incluso hay rumores de que estuvieron en la luna, de que hay, de que estuvieron en la luna, de que todavía hay bases nazis en la luna y que estuvieron en Marte, no sé qué. Yo no sé qué habrá de verdad de todo eso, ¿no? O sea, si realmente hay una base, si realmente hay bases secretas en la Luna o en Marte, pues supongo que tienen que ser subterráneas, ¿no? Porque la Luna o Marte es como la Tierra, está todo mapeado y tal, ¿no? O sea, si por ejemplo los gringos saben todo lo que hacen los norcoreanos, todas las bases que tienen y tal. Los iraníes lo mismo, y los iraníes para que no se sepa lo que hacen, lo construyen todos sus hangares, todas sus fábricas y todo subterráneo, ¿no? Pues en la Luna, en Marte tiene que ser lo mismo, a no ser que la Guerra Fría, tanto la primera como la segunda, sea todo una farsa, ¿no? Y chinos, rusos y americanos en realidad colaboren entre ellos y tal, ¿no? Pero no sé, yo a veces he pensado que que colaboren entre ellos y tal, no, pero que a lo mejor están los dos lados controlados por lo mismo, sí podría ser, no sé. Bueno, si ganaron los buenos, ¿cómo que va tan mal? Bueno, pues no sé. Tierra hueca. Podría ser, pero no tiene por qué. O sea, o sea, los Yankees mismos tienen montones de bases subterráneas y todo el rollo. Lo de Mount Cheyenne, lo de el puto aeropuerto de Denver. Bueno, no sé. Yo no sé si hay extraterrestres allí y tal, pero que hay una base subterránea, ellos mismos lo reconocen, ¿eh? Es culpa de los nazis de hoy que toda la democracia sea una estafa. Siempre es culpa de ellos. No, pero si los nazis están en el poder, revuelta global, ¿no ves que Trump es nazi y Netanyahu es nazi y Putin es nazi y todos son nazis? Los nazis ganaron la guerra. ¿No ves que todos los que mandan son nazis? O sea, Netanyahu es nazi, es un sionista nazi. Putin es nazi, es el segundo Hitler, es Putler. Trump es nazi. Todos son nazis, bro. Los nazis ganaron. Son listos los iraníes. Bien ahí, Tomás. Yo también soy nazi. No sé, tú sabrás. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Fue al año siguiente cuando... Bueno, eso ya lo leí. Bueno, fue el año siguiente, en abril, cuando Mikhail Khrushchev, ministro de Industria Aeronáutica, firmó una orden secreta sobre la reubicación de la industria aeronáutica y de motores alemana que se plasmó en el citado decreto del 13 de mayo de 1946. Iván Serov, un oficial de artillería que había sido comisario del NKVD, donde ejerció como lugarteniente de la Frente Iberia y posteriormente llegaría a primer presidente de la KGB, fue puesto al frente de la misión. Entre otros méritos, en el currículum de Serov figuraban deportaciones masivas de tártaros y chechenos, por lo que trasladar a unos pocos miles de alemanes eminentes no le resultaría difícil. De ese modo, una vez diseñada, el 22 de octubre de ese mismo año, dio comienzo efectivo la operación Osoaviajim, una fecha seguramente elegida intencionadamente porque el día antes se habían celebrado elecciones en Berlín. Según los testimonios, en primer lugar se prepararon 92 trenes de mercancías que debían transportar el material incautado. Las líneas telefónicas quedaron temporalmente fuera de servicio y se suspendió el transporte público. A continuación, esa noche, los agentes destinados ad hoc procedieron a arrestar a los científicos elegidos por los distintos ministerios interesados. Previamente localizados sus domicilios, al parecer, ni siquiera necesitaron derribar las puertas porque contaban con llaves.
Bueno, y se dice que cuando hicieron eso, los aliados protestaron porque los soviéticos se llevaron no solo a científicos residentes en la zona de ocupación soviética, sino incluso se llevaron a algunos que residían en la parte de ocupación británica de Berlín, ¿no? Contando a sus familias, que en general se fueron con ellos, el número total rondaba las 6.500 personas. Casi 1.400 trabajaban en el sector aeronáutico, aviones y cohetes. Más de medio millar en armamento, cohetes de combustible líquido. 3,5 centenares en comunicaciones, radares y telemetría. 107 en la industria ligera, 81 en la química, 62 en la naval, sistemas de navegación y giroscopios, algo menos de una treintena en el sector agrícola, motores para cohetes, 14 en el mundo audiovisual y 3 en el sector petrolero. Pese al secretismo con el que se realizó todo, la acción simultánea en varias ciudades, Berlín Oriental, Halle, Leipzig, Dresde, Dessau, Jena, Rostock, Brandenburgo y Potsdam, hacía imposible mantenerlo oculto y empezaron a brotar protestas. El SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, la comandatura, el gobierno de la ciudad de Berlín impuesto por las potencias vencedoras e incluso la FDGB, la Federación Alemana de Sindicatos Libres de la futura República Democrática Alemana, esta última rápidamente acallada. El Consejo de Control Aliado convocó una reunión para tratar el asunto, pero tuvo que aplazarla porque los soviéticos aseguraron que los desplazados se habían desplazado voluntariamente. Bueno, quizá algunos sí, pero es algo en lo que insistieron siempre, pese a ser inexacto o falso, y tomando como, como referencia lo realizado antes por británicos y estadounidenses. Lo cierto es que aquellos científicos y técnicos se reubicaron obligadamente, pero tenían contrato y se les pagaba un salario, que además era superior al de sus homólogos soviéticos. En contrapartida, no podían compartir la naturaleza de su trabajo fuera de este ni tener correspondencia al respecto. En la práctica, algunos lograron esquivar la censura, y varias decenas fueron llevados por la fuerza debido a su rotunda negativa, siendo estos los recluidos en la Sharashka bajo vigilancia. Ok, estos son científicos alemanes aquí. Científicos alemanes repatriados desde Sujumi, capital de la actual Abjasia, 1958. Ahora bien, su estancia en la Unión Soviética no se concibió como permanente y poco a poco se les fue permitiendo regresar a su país entre 1950 y 1958, marchando la mayoría en 1954 tras el fallecimiento de Stalin. Es decir, la media de estancia fue de un lustro. Parte de ellos fueron premiados con cátedras universitarias en la ya nacida RDA y cargos en fábricas no siempre de su nivel porque la industria allí era bastante incipiente, recibiendo sus familias una casa para vivir y prebendas varias. Una minoría consiguió pasar a países occidentales como el citado Grotup, que en 1967 creó la tarjeta con circuito integrado. Kurt Magnus, pionero de la mecatrónica, impulsor de la navegación moderna mediante giroscopios, y Fritz Karl Preitzschat, inventor de un teletipo con impresora matricial. Es imposible reseñar aquí los nombres de todos los científicos y técnicos que fueron reubicados en la URSS aquellos 5 años, pero sí se puede evaluar sustantemente su trabajo y por ende establecer qué resultado dio la operación Osoaviajim. Puede decirse sin ninguna duda que los científicos soviéticos se beneficiaron de aquella importación de talento, aun cuando las autoridades nunca les reconocieron mérito a los germanos, centrando los elogios en los suyos tanto para eludir responsabilidades sobre su controvertida deportación como para exaltar la ciencia nacional. Se había puesto especial interés en la aviación, la cohetería, las armas y la óptica, campos en los que los teutones hicieron trascendentales aportaciones, unas en esa época y otras posteriormente, cuando ya habían regresado a Alemania o marchado a otro país. Por ejemplo, el ex-nazi Brunolf Bade lideró el desarrollo de la industria aeronáutica en la RDA, incluyendo la fabricación del primer avión a reacción de pasajeros, el Bade 152. Este es el Bade 152. El Bade 152. Wow. Ok. En esa misma línea, a Siegfried Gunther se le considera el padre de los turborreactores, mientras que el excoronel de la SS, Ferdinand Brandner, desarrolló el motor que usaron los bombarderos Tupolev Tu-95. Asimismo, Helmut Grotup realizó bocetos y estudios de diseño para cohetes espaciales, al igual que Erich Appel, que llegaría a ministro de la RDA. Por otro lado, Hugo Schmeisser
diseñó el primer gran fusil de asalto, el STG-44, y la química albergó a otros notables, de los que cabe destacar a Carl Hermann Gabe, que descubrió el proceso de sulfuro Girdler para obtener agua pesada, Alfred Riche, desarrollador de un tipo de reacción de formilación, y Frederick Asinger, otro exmiembro del partido nazi, que consiguió la reacción de múltiples componentes que lleva su nombre para sintetizar tiazolinas usadas en la industria farmacéutica. En suma, si bien emulaba las anteriores emprendidas por sus aliados desde la referida Operación Paperclip a la conjunta Misión Alsos, en el que participaron británicos, estadounidenses y los propios soviéticos, la Operación Osoaviajim adquirió proporciones mucho mayores, con el agravante de que constituía una violación de la Control Rats proclamación del Consejo de Control, la iniciativa legislativa del Consejo de Control aliado, la autoridad establecida por las cuatro grandes potencias vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, URSS y Francia, en las 4 zonas de ocupación, cuyo segundo punto, publicado el 20 de septiembre de 1945, estipulaba que la selección de los trabajadores alemanes enviados al extranjero en concepto de pago de reparaciones sería realizada por las autoridades alemanas de acuerdo con las órdenes de todos los representantes aliados. Bueno, ya se empezaba a intuir que la relación entre rusos y yanquis no iba a ser tan buena, ¿no? En las Hollywood pelis intentan mostrar a los germanos de aquella época como cabezas cuadradas y brutos, nada más lejos de la verdad. No. Estaban en muchos aspectos más avanzados de... ¿Qué fue de la vida de ellos? Eran NS, después fueron agentes soviéticos. Bueno, ahí lo he leído. Algunos sí eran miembros del partido nazi. Y bueno, pues luego pues algunos se fueron a Estados Unidos y otros pues se quedaron en la Alemania Oriental y trabajaron para el gobierno de la Alemania Oriental. Incluso ahí hay uno que fue ministro en la Alemania Oriental. O sea, sí, trabajaban para los soviéticos, ¿no? ¿Qué ha pasado con Airbus? Están actualizando. Sí, bueno, dicen que se han saltado un proceso de control o no sé qué y que por eso tienen que revisar todos los aviones y tal. Que bueno, puede parecer una tontería, pero si luego uno de esos aviones se cae y ellos tienen que pagar millones de euros a cada familia de cada muerto, pues, ¿me entiendes? O sea, mejor hacer la revisión esta y que las acciones bajen un poquito que no. Porque claro, si pasa eso, lo del accidente, o sea, no van a ser las acciones que bajan un poco, va a ser un desplome, ¿no? Nunca supe a quién le ganó Francia, a nadie, pero bueno, como Francia pues era una potencia antes de la guerra y tal, pues tenían que tenerlos en consideración. Bueno, si miras dentro de la OTAN, los franceses son los que han sido más listos, son los que tienen sus propias armas nucleares independientes del mando americano, o sea, no como los misiles de los británicos que dependen del mando americano, o sea, los misiles franceses son suyos y los pueden lanzar contra quien quieran, cuando quieran, y no permiten bases gringas en su territorio. Entonces, en ese aspecto los franceses sí han sido más listos, ¿no? Gracias, Tom. Gracias, ¿por qué? ¿No que está por detrás de Palantir y sus mejoras? ¿Quién está por detrás de Palantir? No te acabo de entender. Qué mal los pérfidos, ¿no? Los piratas siempre han sido los perritos falderos de los gringos, por lo menos desde que se acabó la segunda fiesta mundial. Gracias por la info, muy interesante. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver todo este rollo de por qué
querían a todos estos científicos y tal. Bueno, vamos a ver un tema más allá sobre qué armas tenían los alemanes y tal. Las armas secretas nazis, los ovnis del Tercer Reich. Andrea Castillo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Saludos a Uruguay, muchas gracias. Chan, chan, chan. Ok. Las guerras son siempre trágicas sin excepción, se alimentan de lo peor del ser humano, aunque lo mejor de él también puede manifestarse. La solidaridad, la empatía, el sacrificio personal y la creatividad y la imaginación, aunque muchas veces sean aplicadas al entorno bélico. Nos guste o no, en las guerras se producen importantes avances técnicos y científicos. Muchas de las tecnologías que están hoy a nuestro alcance fueron ideadas por los ingenieros y científicos aliados y del eje. Sin embargo, los alemanes generaron una parte constituido por extrañas tecnologías bélicas, más propias de la ciencia